Bueno, desde el próximo lunes 4 de mayo comienza la primera fase de esto que dicen ellos se va a llamar la cuarentena inteligente, donde se va a comenzar a ceder en algunas actividades comerciales para mover la economía. Pero, a ver, ¿qué dicen los médicos especialistas con relación a este tema? ¿Cuáles son las perspectivas que manejan sobre lo que podría ocurrir? Y lo hemos invitado esta noche al doctor José Fusilo, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, a quien agradecemos su tiempo. Y bueno, ya la primera pregunta, doctor, buenas noches. ¿Cuál es tu percepción de lo que podría pasar la próxima semana con esto de la cuarentena inteligente? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que todos estamos pendientes de lo que va a ocurrir. Evidentemente era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Hay que sacar la cabeza debajo del agua lentamente. Esperemos que, y tenemos la esperanza nosotros de que lo vamos a ir haciendo bien al inicio, porque creo que hemos aprendido bastante en este tiempo de cuarentena, pero sí la preocupación ahora pasa más por el otro lado que estamos viendo ahora de la falta de insumos en los hospitales, que es un problema que justamente mostraron recién lo que está pasando en Santa Rosa de la Guaragüe. Creo que nuestros colegas y nosotros mismos aquí todavía nos sentimos un poco desprotegidos justamente con todo lo que pasó en estos días, aún más. Y eso se suma a que va a salir un 58-60% probablemente de la población laboral el lunes. O sea, muchas personas que van a salir al mismo tiempo y que realmente allí creo que los organismos de control es lo que también yo creo que no sé si están totalmente adecuados para controlar justamente, valga la redundancia, eso. Así como están las cosas, por lo que nos dijo el ministro del Interior, ya no se va a insistir mucho con los controles que veníamos viendo, tipo retenes en la vía pública, en las principales vías de acceso, sino que supuestamente van a ir verificando locales, comerciales, industrias, no sé cuánta efectividad tendrá eso. Doctor, ¿podemos agregar algunos ítems a la lista de síntomas del coronavirus para que la gente esté atenta también a algunas señales que el cuerpo le puede dar? Sí, evidentemente uno de los principales problemas de este virus y en general de muchos virus que tienen un comportamiento bastante impredecible, en especial este tiene síntomas que pueden ser la mayoría muy específicos de cuadros respiratorios como tos, dolor de garganta, fiebre y todo lo que ya conocíamos, pero aparte tiene otros síntomas que pueden ser como la pérdida del olfato, del gusto. Pueden presentarse solo con diarrea. Tenemos en este momento internado un paciente que solamente tuvo diarrea, por ejemplo. Ni fiebre, nada más. No tuvo nada más que diarrea, se le había hecho la prueba porque viajó al exterior. Claro. Es decir, la forma de presentación es muy heterogénea. Justamente eso es lo que hace que el personal de salud esté muy expuesto, porque de repente te viene un paciente que vos le preguntás en el triage, la parte inicial de dónde dirigir los pacientes, le preguntás si tiene tos, fiebre o catarro, y te dice que no. Entonces se le dirige a otro lado donde hay gente que tal vez no esté vestida con la forma correcta o adecuada para recibir pacientes con probable COVID, y ahí empiezan los problemas de infección. En este momento tenemos que considerar a todos los pacientes potencialmente COVID, y no solamente a los pacientes, a todas las personas. Creo que el famoso modo COVID de vivir del cual tanto se habla, significa que tenemos nosotros que considerarnos portadores de la infección y así pensar para mantener las distancias y mantener las medidas higiénicas para poder prevenir. Doctor, un tema bastante preocupante también es el tema tabú que se está generando con respecto al COVID. Y esto en el sentido de que mucha gente teme ser estigmatizada solamente por ser un caso sospechoso o por presentar síntomas. ¿Qué importancia tiene que la gente colabore en el sentido de ir a hacerse las pruebas en caso de ser un caso sospechoso y en caso de confirmarse, proveer la información correcta, como el caso de San Pedro, por ejemplo, ahora? Absolutamente. El miedo al estigma es algo que es muy propio de nuestro país. Lo hemos vivido, y los que hacemos neumología vemos mucho con la tuberculosis. Claro. La tuberculosis es una enfermedad muy estigmatizada y estamos viendo peores cosas inclusive con el COVID. Y sabemos que no debería de ser así, que es una patología que probablemente el 60-70% de la población en algún momento la vamos a padecer, como los cuadros gripales anuales. Algunos se verán con más severidad que otros, pero no podemos estigmatizar a la gente por tener una enfermedad, porque evidentemente nadie busca enfermarse, ni siquiera conocemos muy bien todavía quién fue el que transmitió, hay muchos casos sin nexo. Es decir, sí podemos tal vez de repente reclamarle a la gente que no tomó las medidas, por ejemplo, un cumpleaños.
En este momento está prohibido un cumpleaños, no podemos nosotros realizar una actividad así, una boda o lugares donde puede haber mucha gente, donde tenemos la responsabilidad nosotros de asumir que allí podemos ser foco de contagio. A ver, doctor, hay reportes oficiales que dicen, y usted me va a corregir si no es así y si es ahondar sobre el tema, 3 de cada 10 personas que enferman de COVID-19 son asintomáticos, en primer lugar. Y estos 3 contagian al 80% de la gente que contrae la enfermedad. Sí. Incluso algunos trabajos que cada vez son más alarmantes hablan de que pueden ser más los asintomáticos, pueden llegar hasta el 50%. Incluso tenemos que considerar que hay un importantísimo grupo, entre 30 y 50, podemos decir ahora, que no van a tener ningún síntoma o tal vez tengan síntomas, le decimos nosotros pausisintomáticos, es decir, síntomas que uno considera que no son nada, de repente un propio carraspeo, un dolorcito de cabeza, amaneció mareado un día, y simplemente esas cosas que el paciente considera que no son nada importantes, y esas son las personas que se consideran realmente asintomáticas, es decir, no consultan por ningún síntoma, de repente en los screening o porque se sabe que es contacto de alguien, se le hace la prueba y da positivo, ¿verdad? Eso aquí mismo, dentro de ya los 240 casos que tenemos, tuvimos un porcentaje bastante importante de asintomáticos también. Esos números también se cumplen aquí, ¿verdad? Ahora, doctor, yo siendo una persona, digamos, sana, que no presenta ningún tipo de síntomas, ¿puedo irme a hacer esa prueba? Y si me la hago, aún siendo asintomática, ¿el resultado será negativo? La sensibilidad de la prueba, es decir, el porcentaje de que la prueba te dé positivo es menor cuando no tenés síntomas. Hablamos de los asintomáticos que sí pueden dar positivo, pero la probabilidad de que te dé positivo si no tenés síntomas es bastante menor. No sabemos exactamente cuánto menor, pero es bastante menor que cuando tenés síntomas. Y específicamente cuando empezamos a tener síntomas, a partir del 5.º día es donde hay más carga viral y donde se recomienda hacer la prueba. Los asintomáticos se calcula que pueden llegar a tener también una carga viral relativamente alta, por eso dan positivo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que aún no sabemos en cuanto a la sensibilidad de la prueba. Ahora, si yo soy asintomático en este momento y me voy a un lugar para hacer la prueba, es muy probable que no te la haga el ministerio, porque en este momento no entra dentro de las prioridades, porque hay todavía problemas en cuanto a los insumos, etcétera, que es algo a lo cual hay que solucionar, algo a lo que hay que llegar, por ejemplo, ahora estamos haciendo casi 600 pruebas, lo ideal sería llegar por lo menos a 1000, hacer testeos aleatorios, incluso en las casas, ir por zonas, por barrios, ir a tomar pruebas en las personas que no tienen síntomas y tratar de identificar rápido. El mayor desafío en esta cuarentena inteligente va a ser identificar rápido a los pacientes positivos. Ese es el famoso mapeo que se pretende realizar justamente para tratar de tener e identificar los sectores de gente que podría estar justamente infectada, pero sin saberlo. Volviendo al tema de la reflexión que hizo el compañero Aníbal, de que una persona, yo puedo estar al lado de un asintomático, él está bien, entre comillas, pero está con el COVID-19 y puedo compartir. De ahí viene la importancia, como decías vos, doctor, del estado permanente del COVID-19, de protegerme yo como si estuviese enfermo, pero en realidad para evitar que él me contagie. Es así mismo. Y él no te va a contagiar por vía aérea porque no tiene tos, no estornuda, no tiene catarro, pero sí él de repente se tocó la nariz, no se lavó las manos, tocó el bolígrafo y te pasa el bolígrafo. En el ambiente laboral es muy común, ¿qué tal es tu bolígrafo, verdad? El bolígrafo puede ser un foco de contagio, ¿verdad? Que tal vez no sea el foco principal, pero puede ser. Claro, de ahí viene la premisa esta de que el virus no viene a nosotros y nosotros vamos al virus. Así mismo, el virus no va a entrar a nuestra casa, nosotros somos los que salimos en busca, y el virus tampoco está en el aire, sino que está en las personas, nosotros somos los que transmitimos. Doctor, hablando de aire, un tema bastante común también, se viene la temporada de invierno, se anuncia para la próxima semana, por ejemplo, solamente 7 grados. ¿Qué pasa con los alérgicos? Porque en algún momento dado vamos a tener que presentar todos los síntomas de COVID que son similares a un resfrío, básicamente, ¿no? Sí. Se van a disparar los casos de influenza seguramente porque no hay vacunas para todos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos preparados para esa época? Y en verdad es nuestra preocupación también. Yo creo que no va a haber forma de diferenciar los síntomas, a simple vista por lo menos no, tal vez haciendo radiografías u otros estudios más
más profundos podamos hacer alguna diferenciación, pero así en consultorio, y yo creo que ahí van a estar los grandes problemas, y por lo cual insistimos mucho nosotros los médicos en tener los medios de seguridad, porque puede ser una simple gripe como puede ser un paciente con COVID, con una alta carga viral que te contagie. No va a haber forma de diferenciar eso, no hay ninguna forma sintomáticamente hablando al menos de diferenciar un cuadro de influenza o de una gripe común o de un COVID, porque si bien tienen algunas características más comunes en una que en otro, puede incluso que se sobrepongan ambas. Es decir, yo puedo tener influenza y puedo tener COVID al mismo tiempo. De hecho, Estados Unidos reporta incluso un 20% de población que ha tenido los dos virus en forma concomitante. También puedo tener un cuadro gripal o un cuadro de rinitis alérgica y aparte tener COVID. Podemos tener un paciente con tuberculosis que pueda tener también COVID. Es decir, se nos suma un nuevo germen a la ya conocida bacteriología y virología que manejamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos entonces, doctor? ¿En qué momento decidimos ir a una sala de urgencias? ¿Podemos esperar unos días con los síntomas? Por esa situación que usted explica, de llegar y poder contagiar a más gente que no tiene la bioseguridad correspondiente. Entonces, ¿en qué punto decimos, esto no da más, tengo que acudir a un centro asistencial? Claro, ahora en este momento lo principal es hablar de los pacientes asmáticos, alérgicos, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, los pulmonares crónicos o los respiratorios crónicos deben estar en este momento bien tratados, con toda su medicación adecuada, para justamente no tener síntomas que puedan confundir con una enfermedad, ¿verdad? Si bien nosotros tomamos a veces de referencia la fiebre e incluso nos toman la temperatura antes de entrar a cada lugar, sabemos que la fiebre solamente está presente en un 60% de los pacientes en la etapa previa, inicial. Sí, en los pacientes que se internan casi todos hacen fiebre durante la internación, pero puede que haya muchos pacientes, probablemente un poco más de la mitad, que no hagan fiebre en algún momento. Entonces ahí es donde empieza a complicarse más el tema. Sí, lo que pedimos a la gente es que tome de referencia, digamos, la aparición de síntomas que no son usuales en ellos. Es decir, el alérgico estornuda a la mañana temprano, eso le va pasando con el correr de las horas, él le chorrea la nariz, pero al salir al sol probablemente eso mejore con el correr de las horas. Sí. Esa es una rinitis alérgica típica, pero si ese estornudo se vuelve demasiado frecuente o esa tos no mejora con el correr de las horas, no mejora con el antialérgico o empieza a presentar fiebre, es el momento de ir a consultar, ¿verdad? Doctor, lo conoce a Paulo Dybala, jugador argentino, exactamente. ¿Qué pasa con él? No sé si leyó algo al respecto o está informado. Hace 50 días que está de cuarentena él. ¿Es la cuarta vez que le sale positivo la prueba? Creo que la quinta. ¿La quinta ya? ¿La quinta ya? Quedamos cortos. ¿Arrastra tanto tiempo una situación? Sí. ¿O cuál es su caso? Porque me decía, asintomático, gente que no presenta, pero él está... Él no tuvo ningún síntoma y dio pruebas de PCR positiva. Ese es una de las grandes incógnitas de este virus. Hay reportes de casos que puede llegar incluso hasta 2 meses la positividad de la PCR. En el caso de Paulo Dybala es uno de los que va a ser seguramente uno de los más llamativos, pero él no tiene ningún síntoma, o sea, él es portador del virus, pero portador sano, asintomático. Él no está enfermo, pero está infectado, que no es lo mismo estar enfermo que infectado. Entonces, la duda es si él puede contagiar. Y esa era, ¿cuál es la diferencia? ¿Estar entre enfermo y infectado? Porque en realidad la esposa también dio positivo. En un momento ambos tenían coronavirus. Ahora ella está curada, entre comillas, pero él sigue positivo. ¿Ella puede volver a infectarse, a contagiarse? De hecho, ella ya estuvo infectada y lo que no sabemos todavía es la potencia de los anticuerpos. Evidentemente creemos que todos los virus dejan anticuerpos, pero lo que no sabemos es si estos anticuerpos van a protegernos mucho tiempo, poco tiempo o nada. O sea, el tema de la inmunidad es todavía una incógnita, doctor. El tema de la inmunidad es una incógnita, hay varias teorías, algunas no tan positivas, otras un poco más optimistas, pero la realidad es que es irresponsable en este momento hablar todavía de que vamos a tener inmunidad o que el que tuvo ya positivo puede irse a la calle sin nada, porque no lo sabemos. Y lo de Paulo Dybala es una muestra. Él evidentemente no sabemos si la muestra que se le hizo detectó tal vez el virus, pero un virus ya mucho menos
patógeno mucho menos potente o incluso un virus muerto, eso no lo sabemos. Un caso muy especial, el tema, volviendo nada más a la cuestión esta de futbolista, porque nos referimos a un deportista de un entrenamiento. Un estilo de vida sano, ¿verdad? Exactamente, donde tiene justamente una preparación física, un cuidado especial. Y veía otros reportes de otros clubes también donde hacían referencia a sus jugadores en estado complicado de problemas de respiración, pulmonares, con muchos problemas para respirar, gente que temía dormir porque presumía que iba a morir durmiendo por falta de respiración. Eso, un cuerpo sano, de alto entrenamiento, y otras personas que asintomáticas, gente adulta mayor que prácticamente no tiene nada. ¿Qué explicación le da con relación al virus dependiendo de cada uno, de cada cuerpo? El virus y en general todas las infecciones que se producen dependen mucho del huésped, es decir, la persona la cual recibe la infección depende mucho de nuestra inmunidad natural. O sea, evidentemente, si tenemos muchos problemas, diabetes, hipertensión, obesidad, si somos fumadores, si somos pacientes con cuadros respiratorios crónicos o pacientes oncológicos, nuestras defensas están un poco más deterioradas y el virus es más probable que pueda producir más síntomas o incluso un cuadro más grave. Ahora, la posibilidad de infectarnos es la misma en todos, desde un sano hasta una persona mayor con muchas comorbilidades, la posibilidad de contagiarnos es la misma. La diferencia está en la progresión de la enfermedad hacia cuadros severos que se ve más en las personas vulnerables, ya sea por la edad o por las comorbilidades, ¿verdad? Pero estamos hablando de un deportista joven, sano, en el caso con de entrenamiento. Él está infectado, se contagió, pero él prácticamente, escuché una entrevista donde no tuvo síntomas. Dybala, pero hubo otros casos de futbolistas que estaban en Inglaterra con problemas respiratorios. Claro, y habría que ver cada caso. Tenés que tener Depende mucho de cada cuerpo. Hay muchos futbolistas que también son fumadores o que también tienen cuadros asmáticos, pero están siendo tratados constantemente. Habría que ver cada caso en particular. Doctor, hablamos en un principio, bueno, siempre tenemos mucha información falsa. En Internet, sobre todo, hay todo tipo de información. De hecho, que hablábamos esta semana, los fumadores tienen más resistencia al virus porque la nicotina genera, estábamos prácticamente algunos ya felices en relación a eso, pero finalmente era falso. ¿Qué pasa con esto que al principio se creía que era solamente una afección respiratoria y después empezó a entenderse por la parte hematológica? O sea, estamos hablando de la posible trombosis. Eso en relación a qué tipo de medicación se está teniendo en cuenta para el tratamiento. Claro. Sí, en verdad la enfermedad predominante sigue siendo respiratoria. Sigue siendo respiratoria. Lo que corrió de que era una neumonía, en verdad, fue un error de la publicación en sí, que después cuando salió la publicación, que finalmente no eran 70 autopsias, sino que eran 38, el propio documento habla de que lo que encontraron fueron cuadros de neumonía. Ahora, las neumonías severas en los pacientes críticos produce lo que se llama un distrés respiratorio, es decir, los pulmones se vuelven más rígidos y generan una sustancia que es una sustancia viscosa que hace que pierda la elasticidad del pulmón. Eso es lo que genera una predisposición a que haya una liberación enorme de células inflamatorias que también van a inflamar los vasos arteriales y van a producir o puede producir sangrados en algunas ocasiones, pero lo que se vio en estos trabajos era que producía más trombosis, es decir, se juntaban las plaquetas y se formaban coágulos y estos trombos trancaban básicamente las arterias o las venas y producían que no llegue sangre a zonas preferenciales del pulmón o de otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Eso siempre nosotros en los pacientes severos ya lo venimos viendo. Las neumonías graves producen más trombosis o los pacientes con distrés normalmente, bueno, no normalmente, pueden producir en una frecuencia importante la trombosis. Yo creo que lo de la información que mencionaban ahí en verdad no es algo muy nuevo, sino que es algo que en las terapias intensivas, ya incluso aquí en Paraguay, se viene haciendo hace tiempo. Lo de la profilaxis antitrombótica es algo que cualquier terapista lo maneja muy bien y que aquí se hace en Paraguay. Y en el hospital que estamos manejando los pacientes internados también lo venimos haciendo en las dosis profilácticas. Ahora, gracias a Dios no tuvimos una explosión de internados. En este momento tenemos 3 internados en el INERAM y sí a todos los pacientes le hacemos profilaxis. O sea, ustedes están tratando con la medicación tradicional de neumonía, porque también mucha gente salió a comprar medicación de manera desesperada cuando se tiraban algunos nombres, ¿verdad? Hay medicación que están en etapas experimentales. Hay que ser bien claros que lastimosamente no hay ninguna medicación que
haya comprobada eficacia de que sirven, pero sí estamos usando los medicamentos que están en fase de experimentación y con el consentimiento del paciente, claro. Lógicamente se usa porque es lo que se está usando en los protocolos de todo el mundo y bueno, iremos definiendo con el tiempo realmente si fue el medicamento el que hizo que nuestro paciente mejore o el paciente iba nomás luego a mejorar, como ocurre con muchos virus. Hay que entender que los virus mayormente se curan solos. Normalmente no existe prácticamente un antivirus eficaz, porque la propia influenza, que la solemos tratar con un antiviral que aparecía como lo máximo y la panacea en la epidemia de la influenza, hoy sabemos que tampoco mata al virus, sino que lo que reduce simplemente son los síntomas. Y lo mismo pasa con las medicaciones que estamos viendo ahora. Yo creo que hasta tanto no tengamos una vacuna o hasta tanto no tengamos terminados los grandes trabajos que están en curso en este momento, que van a estar para fines de mayo, no vamos a tener una idea bien clara del tratamiento. Doctor, se hablaba en primer momento de que era una enfermedad que no afectaba a los niños, pero sabemos que las investigaciones avanzan día a día, surgen cosas nuevas. Le quiero comentar un caso que nos llega desde Reino Unido. Dice, las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron que detectaron una nueva enfermedad inflamatoria que afecta solamente a niños y que podría estar relacionada con el coronavirus. En un comunicado dirigido a los médicos, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra señaló que hay una terrible preocupación acerca de que un nuevo síndrome inflamatorio relacionado con el COVID-19 esté surgiendo en niños de todas las edades y que pueda haber otro patógeno infeccioso todavía no identificado. En la comunidad médica se habla de este tipo de casos, no sé si decir aislados, pero de que si se habla de que un comunicado emite una alerta, debe ser un caso grave, ¿no? Son casos aislados, en verdad, y vuelvo a aclarar, los niños tienen la misma predisposición de infectarse que los adultos. Gracias a Dios los niños no tienen muchas posibilidades de presentar la enfermedad florida ni presentar los cuadros graves. Estos casos que están siendo relatados ahora están bajo estudios y aparecen lesiones cutáneas, aparecen lesiones intestinales inflamatorias, como las que mencionan estos trabajos, más bien estos reportes, porque no son trabajos de investigación, son reportes de colegas que ven una cosa y empiezan a alertar, y esto hasta tanto no podamos tener mayor cantidad de casos. Gracias a Dios toda la literatura que exista en todos los países que tuvieron una epidemia grande hablan de que son pocos los chicos que han tenido casos severos, y eso es para nosotros muy bueno, porque justamente es una población muy vulnerable a la cual va a costar mucho sostener y tratar con estos medicamentos que estamos utilizando hoy día. Por suerte no tenemos muchos casos en niños, ¿verdad? Doctor, se hablaba también de que las personas que tuvieron la necesidad de ingresar a terapia intensiva o intermedia debido a sus complicaciones por coronavirus hoy presentan secuelas a nivel respiratorio. ¿Esto es así y en qué porcentaje de estos pacientes? Es así. Los países que Italia, España y mayormente China, que son los que están, digamos, con más experiencia de pacientes que pudieron lograr salir. Hay que entender que el paciente cuando ingresa en ventilación mecánica entra en un sistema que la máquina respira por él. Eso genera diferentes valores de presión dentro del tórax, de valores altos de oxígeno por momentos, y eso dentro del contexto de la enfermedad puede generar daño, y lo que quedan son pulmones, como les dije hace rato, pulmones rígidos. Eso se llama fibrosis pulmonar, y hoy se está viendo muchos pacientes que lograron sobrevivir a la enfermedad, que lograron salir de terapia intensiva, que quedaron con esas secuelas fibróticas, como otros pacientes que vemos aquí. Aquí la tuberculosis, por ejemplo, deja muchas secuelas fibróticas y también produce dificultad respiratoria en los pacientes que no son tratados a tiempo, y básicamente el COVID genera algo similar. Finalmente, doctor, antes de cerrar, volver a insistir sobre este tema que charlábamos al arrancar, del por qué la importancia finalmente del rechazo de estos insumos que no reunían las condiciones técnicas requeridas por salud pública, y hablamos justamente de la necesidad. En el caso de San Pedro no tienen luego. Imagínate si tienen y no reúnen las condiciones, doctor, ¿no? Sí, realmente eso es lo que más nos está preocupando a todos. Si vos te fijas, todos los chats ahora de los médicos, estamos todos muy preocupados porque pasaron muchos días, realmente todos pusimos muchísimo esfuerzo.
Y incluso que nosotros que venimos hablando por todos los medios de prensa, decíamos que este era el momento de prepararnos para la guerra. Y yo estoy en Irán estamos un poco más preparados, no sabemos igual hasta cuándo podemos tener los insumos, porque al tener más pacientes es más probable que se nos acabe más rápido. Entonces lo que nos preocupa es que va a llegar un momento, como ocurrió en todo el mundo, que nos podemos quedar sin insumos, y lo que ocurrió ahora es realmente muy malo. Yo creería que hasta imperdonable, porque jugar así con la voluntad y la salud de los profesionales de la salud es realmente algo terrible, ¿verdad? Y en estas condiciones, doctor, ¿podemos arrancar con la fase 1 el lunes? Mira, yo te podría decir que no desde mi punto de vista, pero entiendo que hay muchísimas cosas que están en juego y realmente entiendo que hay gente que ya no tiene que comer, hay mucha gente que ya la economía le está apretando. Creo yo que no sería prudente si es que no logramos darle a todos los médicos recibir todos los medios de bioseguridad adecuados y que los hospitales estén preparados para recibir mucho más volumen. Ahora, lo que se logró con la cuarentena es que los hospitales no sean el primer frente de batalla. Hoy por hoy la cuarentena logró que nosotros en los hospitales estemos controlando la enfermedad. Los hospitales no están saturados, no están colapsados. Logramos recibir los pacientes, darle una adecuada atención, poder entender cuáles pueden llegar a ser potencialmente COVID o no. Es decir, ese tiempo, si viene mucha gente de golpe, no lo vamos a tener. Y para ello tenemos que estar todos preparados con las ropas adecuadas, con los mecanismos adecuados, que si en este momento, yo no sé exactamente el porcentaje, pero sé que hay mucha gente en el interior que no tiene estos equipos, me parece que puede ser hasta irresponsable. Doctor Fusillo, gracias por su presencia esta noche, como siempre un placer. Y bueno, ojalá que dentro de una semana podamos hablar del mejor escenario y no del peor, como siempre uno arranca ante esta situación. Y bueno, más que nada la conciencia de nuestros conciudadanos de la importancia de cuidarnos y de cuidar a todos también, ¿eh? Así es, hay que ser optimista, creo que sí. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. El doctor José Fusillo, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Bueno, desde el próximo lunes 4 de mayo comienza la primera fase de esto que dicen ellos se va a llamar la cuarentena inteligente, donde se va a comenzar a ceder en algunas actividades comerciales para mover la economía. Pero, a ver, ¿qué dicen los médicos especialistas con relación a este tema? ¿Cuáles son las perspectivas que manejan sobre lo que podría ocurrir? Y lo hemos invitado esta noche al doctor José Fusillo, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, a quien agradecemos su tiempo. Y bueno, ya la primera pregunta, doctor, buenas noches. ¿Cuál es tu percepción de lo que podría pasar la próxima semana con esto de la cuarentena inteligente? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que todos estamos pendientes de lo que va a ocurrir. Evidentemente era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Hay que sacar la cabeza debajo del agua lentamente. Esperemos y tenemos la esperanza nosotros de que lo vamos a ir haciendo bien al inicio, porque creo que hemos aprendido bastante en este tiempo de cuarentena, pero sí la preocupación ahora pasa más por el otro lado que estamos viendo ahora de la falta de insumos en los hospitales, que es un problema que justamente mostraron recién lo que está pasando en Santa Rosa de la Guaragüe. Creo que nuestros colegas y nosotros mismos aquí todavía nos sentimos un poco desprotegidos justamente con todo lo que pasó en estos días, aún más. Y eso se suma a que va a salir un 58-60% probablemente de la población laboral el lunes. O sea, muchas personas que van a salir al mismo tiempo y que realmente allí creo que los organismos de control es lo que también yo creo que no sé si están totalmente adecuados para controlar justamente, valga la redundancia, eso. Así como están las cosas, por lo que nos dijo el ministro del Interior, ya no se va a insistir mucho con los controles que veníamos viendo, tipo retenes en la vía pública, en las principales vías de acceso, sino que supuestamente van a ir verificando locales, comerciales, industrias. No sé cuánta efectividad tendrá eso. Doctor, ¿podemos agregar algunos ítems a la lista de síntomas del coronavirus para que la gente esté atenta también a algunas señales que el cuerpo le puede dar? Sí, evidentemente uno de los principales problemas de este virus y en general de muchos virus que tienen un comportamiento bastante impredecible, en especial este tiene
tiene síntomas que pueden ser la mayoría muy específicos de cuadros respiratorios, como tos, dolor de garganta, fiebre y todo lo que ya conocíamos, pero aparte tiene otros síntomas que pueden ser como la pérdida del olfato, del gusto, pueden presentarse solo con diarrea. Tenemos en este momento internado un paciente que solamente tuvo diarrea, por ejemplo. Ni fiebre, nada más. No tuvo nada más que diarrea, se le había hecho la prueba porque viajó al exterior. Claro. Es decir, la forma de presentación es muy heterogénea. Justamente eso es lo que hace que el personal de salud esté muy expuesto, porque de repente te viene un paciente que vos le preguntás en el triage, la parte inicial de dónde dirigir los pacientes, preguntás si tiene tos, fiebre o catarro, y te dice que no. Entonces se le dirige a otro lado donde hay gente que tal vez no esté vestida con la forma correcta o adecuada para recibir pacientes con probable COVID, y ahí empiezan los problemas de infección. En este momento tenemos que considerar a todos los pacientes potencialmente COVID, y no solamente a los pacientes, a todas las personas. Creo que el famoso modo COVID de vivir del cual tanto se habla, significa que tenemos nosotros que considerarnos portadores de la infección y así pensar para mantener las distancias y mantener las medidas higiénicas para poder prevenir. Doctor, un tema bastante preocupante también es el tema tabú que se está generando con respecto al COVID. Y esto en el sentido de que mucha gente teme ser estigmatizada solamente por ser un caso sospechoso o por presentar síntomas. ¿Qué importancia tiene que la gente colabore en el sentido de ir a hacerse las pruebas en caso de ser un caso sospechoso y en caso de confirmarse, proveer la información correcta, como el caso de San Pedro, por ejemplo, ahora? Absolutamente. El miedo al estigma es algo que es muy propio de nuestro país. Lo hemos vivido, y los que hacemos neumología vemos mucho con la tuberculosis. Claro. La tuberculosis es una enfermedad muy estigmatizada y estamos viendo peores cosas inclusive con el COVID. Y sabemos que no debería ser así, que es una patología que probablemente el 60-70% de la población en algún momento la vamos a padecer, como los cuadros gripales anuales. Algunos se verán con más severidad que otros, pero no podemos estigmatizar a la gente por tener una enfermedad, porque evidentemente nadie busca enfermarse, ni siquiera conocemos muy bien todavía quién fue el que transmitió, hay muchos casos sin nexo. Es decir, sí podemos tal vez de repente reclamarle a la gente que no tomó las medidas, por ejemplo, un cumpleaños. En este momento estaba prohibido un cumpleaños, no podemos nosotros realizar una actividad así, una boda, o lugares donde puede haber mucha gente, donde tenemos la responsabilidad nosotros de asumir que allí podemos ser foco de contagio. A ver, doctor, hay reportes oficiales que dicen, y usted me va a corregir si no es así y si es ahondar sobre el tema, 3 de cada 10 personas que enferman de COVID-19 son asintomáticos, en primer lugar. Y estos 3 contagian al 80% de la gente que contrae la enfermedad. Sí. Incluso algunos trabajos que cada vez son más alarmantes hablan de que pueden ser más los asintomáticos, puede llegar hasta el 50%. Incluso tenemos que considerar que hay un importantísimo grupo, entre 30 y 50 podemos decir ahora, que no van a tener ningún síntoma o tal vez tengan síntomas, le decimos nosotros pausisintomáticos, es decir, síntomas que uno considera que no son nada, de repente un propio carraspeo, un dolorcito de cabeza, amaneció mareado un día, y simplemente esas cosas que el paciente considera que no son nada importantes, y esas son las personas que se consideran realmente asintomáticas, es decir, no consultan por ningún síntoma, de repente en los screening o porque se sabe que es contacto de alguien, se le hace la prueba y da positivo, ¿verdad? Eso aquí mismo, dentro de ya los 240 casos que tenemos, tuvimos un porcentaje bastante importante de asintomáticos también. Esos números también se cumplen aquí, ¿verdad? Ahora, doctor, yo siendo una persona, digamos, sana, que no presenta ningún tipo de síntomas, ¿puedo irme a hacer esa prueba? Y si me la hago, aún siendo asintomática, ¿el resultado será negativo? La sensibilidad de la prueba, es decir, el porcentaje de que la prueba te dé positivo es menor cuando no tenés síntomas. Hablamos de los asintomáticos que sí pueden dar positivo, pero la probabilidad de que te dé positivo si no tenés síntomas es bastante menor. No sabemos exactamente cuánto menor, pero es bastante menor que cuando tenés síntomas. Y específicamente cuando empezamos a tener síntomas, a partir del 5.º día es donde hay más carga viral y donde se recomienda hacer la prueba.
Los asintomáticos se calcula que pueden llegar a tener también una carga viral relativamente alta, por eso dan positivo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que aún no sabemos en cuanto a la sensibilidad de la prueba. Ahora, si yo soy asintomático en este momento y me voy a un lugar para hacer la prueba, es muy probable que no te la haga el ministerio, porque en este momento no entra dentro de las prioridades, porque hay todavía problemas en cuanto a los insumos, etcétera, que es algo a lo cual hay que solucionar, algo a lo que hay que llegar, por ejemplo, ahora estamos haciendo casi 600 pruebas, lo ideal sería llegar por lo menos a 1000, hacer testeos aleatorios, incluso en las casas, ir por zonas, por barrios, ir a tomar pruebas en las personas que no tienen síntomas y tratar de identificar rápido. El mayor desafío en esta cuarentena inteligente va a ser identificar rápido a los pacientes positivos. Ese es el famoso mapeo que se pretende realizar justamente para tratar de tener e identificar los sectores de gente que podría estar justamente infectada, pero sin saberlo. Volviendo al tema de la reflexión que hizo el compañero Aníbal, de que una persona, yo puedo estar al lado de un asintomático, él está bien, entre comillas, pero está con el COVID-19 y puedo compartir. De ahí viene la importancia, como decías vos, doctor, del estado permanente del COVID-19, de protegerme yo como si estuviese enfermo, pero en realidad para evitar que él me contagie. Es así mismo. Y él no te va a contagiar por vía aérea porque no tiene tos, no estornuda, no tiene catarro, pero sí él de repente se tocó la nariz, no se lavó las manos, tocó el bolígrafo y te pasa el bolígrafo. En el ambiente laboral es muy común, préstame tu bolígrafo, ¿verdad? El bolígrafo puede ser un foco de contagio, ¿verdad? Que tal vez no sea el foco principal, pero puede ser. Claro, de ahí viene la premisa esta de que el virus no viene a nosotros y nosotros vamos al virus. Así mismo, el virus no va a entrar a nuestra casa, nosotros somos los que salimos en busca, y el virus tampoco está en el aire, sino que está en las personas, nosotros somos los que transmitimos. Doctor, hablando de aire, un tema bastante común también, se viene la temporada de invierno, se anuncia para la próxima semana, por ejemplo, solamente 7 grados. ¿Qué pasa con los alérgicos? Porque en algún momento dado vamos a tener que presentar todos los síntomas de COVID que son similares a un resfrío, básicamente, ¿no? Sí. Se van a disparar los casos de influenza seguramente porque no hay vacunas para todos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos preparados para esa época? Y en verdad es nuestra preocupación también. Yo creo que no va a haber forma de diferenciar los síntomas, a simple vista por lo menos no, tal vez haciendo radiografías u otros estudios más profundos podamos hacer alguna diferenciación, pero así en consultorio, y yo creo que ahí van a estar los grandes problemas, y por lo cual insistimos mucho nosotros los médicos en tener los medios de seguridad, porque puede ser una simple gripe como puede ser un paciente con COVID, con una alta carga viral que te contagie. No va a haber forma de diferenciar eso, no hay ninguna forma sintomáticamente hablando al menos de diferenciar un cuadro de influenza, de una gripe común o de un COVID, porque si bien tienen algunas características más comunes en una que en otro, puede incluso que se sobrepongan ambas. Es decir, yo puedo tener influenza y puedo tener COVID al mismo tiempo. De hecho, Estados Unidos reporta incluso un 20% de población que ha tenido los dos virus en forma concomitante. También puedo tener un cuadro gripal o un cuadro de rinitis alérgica y aparte tener COVID. Podemos tener un paciente con tuberculosis que pueda tener también COVID. Es decir, se nos suma un nuevo germen a la ya conocida bacteriología y virología que manejamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos entonces, doctor? ¿En qué momento decidimos ir a una sala de urgencias? ¿Podemos esperar unos días con los síntomas? Por esa situación que usted explica, de llegar y poder contagiar a más gente que no tiene la bioseguridad correspondiente. Entonces, ¿en qué punto decimos, esto no da más, tengo que acudir a un centro asistencial? Claro, ahora en este momento lo principal es hablar de los pacientes asmáticos, alérgicos, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, los pulmonares crónicos o los respiratorios crónicos deben estar en este momento bien tratados, con toda su medicación adecuada, para justamente no tener síntomas que puedan confundir con una enfermedad, ¿verdad? Si bien nosotros tomamos a veces de referencia la fiebre e incluso nos toman la temperatura antes de entrar a cada lugar, sabemos que la fiebre solamente está presente en un 60% de los pacientes en la etapa previa, inicial. Sí, en los pacientes que se internan casi todos hacen fiebre durante la internación, pero puede que haya muchos pacientes, probablemente
un poco más de la mitad que no hagan fiebre en algún momento. Entonces ahí es donde empieza a complicarse más el tema. Sí, lo que pedimos a la gente es que tome de referencia, digamos, la aparición de síntomas que no son usuales en ellos. Es decir, el alérgico estornuda a la mañana temprano, eso le va pasando con el correr de las horas, él le chorrea la nariz, pero al salir al sol probablemente eso mejore con el correr de las horas. Sí. Esa es una rinitis alérgica típica, pero si ese estornudo se vuelve demasiado frecuente o esa tos no mejora con el correr de las horas, no mejora con el antialérgico o empieza a presentar fiebre, es el momento de ir a consultar, ¿verdad? Doctor, lo conoce a Paulo Dybala, sí, jugador argentino, sí, exactamente. ¿Qué pasa con él? No sé si leyó algo al respecto, sí, o está informado. Hace 50 días que está de cuarentena él. Sí. Es la cuarta vez que le sale positivo la prueba. Creo que la quinta. ¿La quinta ya? ¿La quinta ya? Quedamos cortos. Arrastra tanto tiempo una situación. Sí. ¿O cuál es su caso? Porque me decía, asintomático, gente que no presenta, pero él está... Él no tuvo ningún síntoma y dio pruebas de PCR positivas. Ese es una de las grandes incógnitas de este virus. Hay reportes de casos que puede llegar incluso hasta 2 meses la positividad de la PCR. En el caso de Paulo Dybala es uno de los que va a ser seguramente uno de los más llamativos, pero él no tiene ningún síntoma, o sea, él es portador del virus, pero portador sano, asintomático. Él no está enfermo, pero está infectado, que no es lo mismo estar enfermo que infectado. Entonces, la duda es si él puede contagiar. Y esa era, sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Estar entre enfermo e infectado? Porque en realidad la esposa también dio positivo. En un momento ambos tenían coronavirus. Ahora ella está curada, entre comillas, pero él sigue positivo. ¿Ella puede volver a infectarse, a contagiarse? De hecho, ella ya estuvo infectada, sí, y lo que no sabemos todavía es la potencia de los anticuerpos. Evidentemente creemos que todos los virus dejan anticuerpos, pero lo que no sabemos es si estos anticuerpos van a protegernos mucho tiempo, poco tiempo o nada. O sea, el tema de la inmunidad es todavía una incógnita, doctor. El tema de la inmunidad es una incógnita, hay varias teorías, algunas no tan positivas, otras un poco más optimistas, pero la realidad es que es irresponsable en este momento hablar todavía de que vamos a tener inmunidad o que el que tuvo ya positivo puede irse a la calle sin nada, porque no lo sabemos. Y lo de Paulo Dybala es una muestra. Él evidentemente no sabemos si la muestra que se le hizo detectó tal vez el virus, pero un virus ya mucho menos patógeno, mucho menos potente, o incluso un virus muerto, eso no lo sabemos. Un caso muy especial, el tema, volviendo nada más a la cuestión esta de futbolista, porque nos referimos a un deportista, claro, de un entrenamiento... Un estilo de vida sano, ¿verdad? Exactamente, sí, donde tiene justamente una preparación física, un cuidado especial, y veía otros reportes de otros clubes también donde hacían referencia a sus jugadores en estado complicado de problemas de respiración, pulmonares, con muchos problemas para respirar, gente que temía dormir porque presumía que iba a morir durmiendo por falta de respiración. Eso, un cuerpo sano, de alto entrenamiento, y otras personas que asintomáticas, gente adulta mayor que prácticamente no tiene nada. ¿Qué explicación le da con relación al virus, dependiendo de cada uno, de cada cuerpo? El virus y en general todas las infecciones que se producen dependen mucho del huésped, es decir, la persona la cual recibe la infección depende mucho de nuestra inmunidad natural. O sea, evidentemente, si tenemos muchos problemas, diabetes, hipertensión, obesidad, si somos fumadores, si somos pacientes con cuadros respiratorios crónicos, pacientes oncológicos, nuestras defensas están un poco más deterioradas y el virus es más probable que pueda producir más síntomas o incluso un cuadro más grave. Ahora, la posibilidad de infectarnos es la misma en todos, desde un sano hasta una persona mayor con muchas comorbilidades, la posibilidad de contagiarnos es la misma. La diferencia está en la progresión de la enfermedad hacia cuadros severos que se ve más en las personas vulnerables, ya sea por la edad o por las comorbilidades. Pero estamos hablando de un deportista joven, sano, en el caso con de entrenamiento. Él está infectado, se contagió, pero él prácticamente, escuché una entrevista donde no tuvo síntomas. Dybala, pero hubo otros casos de futbolistas que estaban en Inglaterra con problemas respiratorios. Claro, y habría que ver cada caso. Sí. Depende mucho de cada cuerpo. Hay muchos futbolistas que también son fumadores o que también tienen cuadros asmáticos, pero están siendo tratados constantemente. Habría que ver cada caso en particular. Doctor, hablamos en un principio, bueno,
bueno, siempre tenemos mucha información falsa. En Internet, sobre todo, hay todo tipo de información. De hecho, que hablábamos esta semana, los fumadores tienen más resistencia al virus porque la nicotina genera, estábamos prácticamente algunos ya felices en relación a eso, pero finalmente era falso. ¿Qué pasa con esto que al principio se creía que era solamente una afección respiratoria y después empezó a entenderse por la parte hematológica? O sea, estamos hablando de la posible trombosis. Eso en relación a qué tipo de medicación se está teniendo en cuenta para el tratamiento. Claro. Sí, en verdad la enfermedad predominante sigue siendo respiratoria. Sigue siendo respiratoria. Lo que corrió de que era una neumonía, en verdad fue un error de la publicación en sí, que después cuando salió la publicación, que finalmente no eran 70 autopsias, sino que eran 38, el propio documento habla de que lo que encontraron fueron cuadros de neumonía. Ahora, las neumonías severas en los pacientes críticos producen lo que se llama un distrés respiratorio, es decir, los pulmones se vuelven más rígidos y generan una sustancia que es una sustancia viscosa que hace que pierda la elasticidad del pulmón. Eso es lo que genera una predisposición a que haya una liberación enorme de células inflamatorias que también van a inflamar los vasos arteriales y van a producir o puede producir sangrados en algunas ocasiones, pero lo que se vio en estos trabajos era que producía más trombosis, es decir, se juntaban las plaquetas y se formaban coágulos y estos trombos trancaban básicamente las arterias o las venas y producían que no llegue sangre a zonas preferenciales del pulmón o de otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Eso siempre nosotros en los pacientes severos ya lo venimos viendo. Las neumonías graves producen más trombosis o los pacientes con distrés normalmente, bueno, no normalmente, pueden producir en una frecuencia importante la trombosis. Yo creo que lo de la información que mencionaban ahí en verdad no es algo muy nuevo, sino que es algo que en las terapias intensivas, ya incluso aquí en Paraguay, se viene haciendo hace tiempo. Lo de la profilaxis antitrombótica es algo que cualquier terapista lo maneja muy bien y que aquí se hace en Paraguay. Y en el hospital que estamos manejando los pacientes internados también lo venimos haciendo en las dosis profilácticas. Ahora, gracias a Dios no tuvimos una explosión de internados. En este momento tenemos 3 internados en el INERAM y sí a todos los pacientes le hacemos profilaxis. O sea, ustedes están tratando con la medicación tradicional de neumonía, porque también mucha gente salió a comprar medicación de manera desesperada cuando se tiraban algunos nombres, ¿verdad? Hay medicación que están en etapas experimentales. Hay que ser bien claros que lastimosamente no hay ninguna medicación que haya comprobada eficacia de que sirven, pero sí estamos usando los medicamentos que están en fase de experimentación y con el consentimiento del paciente, lógicamente se usa porque es lo que se está usando en los protocolos de todo el mundo y bueno, iremos definiendo con el tiempo realmente si fue el medicamento el que hizo que nuestro paciente mejore o el paciente iba nomás luego a mejorar como ocurre con muchos virus. Hay que entender que los virus mayormente se curan solos. Normalmente no existe prácticamente un antivirus eficaz, porque la propia influenza, que la solemos tratar con un antiviral que aparecía como lo máximo y la panacea en la epidemia de la influenza, hoy sabemos que tampoco mata al virus, sino que lo que reduce simplemente son los síntomas. Y lo mismo pasa con las medicaciones que estamos viendo ahora. Yo creo que hasta tanto no tengamos una vacuna o hasta tanto no tengamos terminados los grandes trabajos que están en curso en este momento, que van a estar para fines de mayo, no vamos a tener una idea bien clara del tratamiento. Doctor, se hablaba en primer momento de que era una enfermedad que no afectaba a los niños, pero sabemos que las investigaciones avanzan día a día, surgen cosas nuevas. Le quiero comentar un caso que nos llega desde Reino Unido. Dice, las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron que detectaron una nueva enfermedad inflamatoria que afecta solamente a niños y que podría estar relacionada con el coronavirus. En un comunicado dirigido a los médicos, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra señaló que hay una terrible preocupación acerca de que un nuevo síndrome inflamatorio relacionado con el COVID-19 esté surgiendo en niños de todas las edades y que pueda haber otro patógeno infeccioso todavía no identificado. En la comunidad médica se habla de este tipo de casos, no sé si decir aislados, pero de que si se habla de que un comunicado emite una alerta, debe ser un caso grave, ¿no? Son casos aislados, en verdad, y vuelvo a aclarar, los niños tienen la misma predisposición de infectarse que los adultos.
Gracias a Dios los niños no tienen muchas posibilidades de presentar la enfermedad florida ni presentar los cuadros graves. Estos casos que están siendo relatados ahora están bajo estudios y aparecen lesiones cutáneas, aparecen lesiones intestinales inflamatorias, como la que mencionan estos trabajos, o más bien estos reportes, porque no son trabajos de investigación, son reportes de colegas que ven una cosa y empiezan a alertar, y esto hasta tanto no podamos tener mayor cantidad de casos. Gracias a Dios toda la literatura que exista en todos los países que tuvieron una epidemia grande hablan de que son pocos los chicos que han tenido casos severos, y eso es para nosotros muy bueno, porque justamente es una población muy vulnerable a la cual va a costar mucho sostener y tratar con estos medicamentos que estamos utilizando hoy día. Por suerte no tenemos muchos casos en niños, ¿verdad? Doctor, se hablaba también de que las personas que tuvieron la necesidad de ingresar a terapia intensiva o intermedia debido a sus complicaciones por coronavirus hoy presentan secuelas a nivel respiratorio. ¿Esto es así y en qué porcentaje de estos pacientes? Es así. Los países que Italia, España y mayormente China, que son los que están, digamos, con más experiencia de pacientes que pudieron lograr salir. Hay que entender que el paciente cuando ingresa en ventilación mecánica entra en un sistema de que la máquina respira por él. Eso genera diferentes valores de presión dentro del tórax, de valores altos de oxígeno por momentos, y eso dentro del contexto de la enfermedad puede generar daño, y lo que quedan son pulmones, como les dije hace rato, pulmones rígidos. Eso se llama fibrosis pulmonar, y hoy se está viendo muchos pacientes que lograron sobrevivir a la enfermedad, que lograron salir de terapia intensiva, que quedaron con esas secuelas fibróticas, como otros pacientes que vemos aquí. Aquí la tuberculosis, por ejemplo, deja muchas secuelas fibróticas y también produce dificultad respiratoria en los pacientes que no son tratados a tiempo, y básicamente el COVID genera algo similar. Finalmente, doctor, antes de cerrar, volver a insistir sobre este tema que charlábamos al arrancar, del por qué la importancia finalmente del rechazo de estos insumos que no reunían las condiciones técnicas requeridas por salud pública, y hablamos justamente de la necesidad. En el caso de San Pedro no tienen luego, imagínate si tienen y no reúnen las condiciones, doctor, ¿no? Sí, realmente eso es lo que más nos está preocupando a todos. Si vos te fijas, todos los chats ahora de los médicos, estamos todos muy preocupados porque pasaron muchos días, realmente todos pusimos muchísimo esfuerzo, y incluso que nosotros que venimos hablando por todos los medios de prensa, decíamos que este era el momento de prepararnos para la guerra, y yo estoy en Irán estamos un poco más preparados, no sabemos igual hasta cuándo podemos tener los insumos, porque al tener más pacientes es más probable que se nos acabe más rápido. Entonces lo que nos preocupa es que va a llegar un momento, como ocurrió en todo el mundo, que nos podemos quedar sin insumos, y lo que ocurrió ahora es realmente muy malo. Yo creería que hasta imperdonable, porque jugar así con la voluntad y la salud de los profesionales de la salud es realmente algo terrible, ¿verdad? Y en estas condiciones, doctor, ¿podemos arrancar con la fase 1 el lunes? Mira, yo te podría decir que no desde mi punto de vista, pero entiendo que hay muchísimas cosas que están en juego, y realmente entiendo que hay gente que ya no tiene que comer, hay mucha gente que ya la economía le está apretando. Creo yo que no sería prudente, si es que no logramos darle a todos los médicos recibir todos los medios de bioseguridad adecuados, y que los hospitales estén preparados para recibir mucho más volumen. Ahora, lo que se logró con la cuarentena es que los hospitales no sean el primer frente de batalla. Hoy por hoy la cuarentena logró que nosotros en los hospitales estemos controlando la enfermedad. Los hospitales no están saturados, no están colapsados. Logramos recibir los pacientes, darle una adecuada atención, poder entender cuáles pueden llegar a ser potencialmente COVID o no. Es decir, ese tiempo, si viene mucha gente de golpe, no lo vamos a tener. Y para ello tenemos que estar todos preparados con las ropas adecuadas, con los mecanismos adecuados, que si en este momento, yo no sé exactamente el porcentaje, pero sé que hay mucha gente en el interior que no tiene estos equipos, me parece que puede ser hasta irresponsable. Doctor Fusillo, gracias por su presencia esta noche, como siempre un placer. Y bueno, ojalá que dentro de una semana podamos hablar del mejor escenario y no del peor, como siempre uno arranca ante esta situación. Y bueno, más que nada la conciencia de nuestros conciudadanos de la importancia de cuidarnos y de cuidar a todos también, ¿eh? Así es, hay que ser optimista, ¿no? Creo que sí. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. El doctor José Fusillo, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Bueno, desde el próximo lunes 4 de mayo comienza
la primera fase de esto que dicen ellos se va a llamar la cuarentena inteligente, donde se va a comenzar a ceder en algunas actividades comerciales para mover la economía. Pero, a ver, ¿qué dicen los médicos especialistas con relación a este tema? ¿Cuáles son las perspectivas que manejan sobre lo que podría ocurrir? Y lo hemos invitado esta noche al doctor José Fusilo, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, a quien agradecemos su tiempo. Y bueno, ya la primera pregunta, doctor, buenas noches. ¿Cuál es tu percepción de lo que podría pasar la próxima semana con esto de la cuarentena inteligente? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que todos estamos pendientes de lo que va a ocurrir. Evidentemente era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Hay que sacar la cabeza debajo del agua lentamente. Esperemos que, y tenemos la esperanza nosotros de que lo vamos a ir haciendo bien al inicio, porque creo que hemos aprendido bastante en este tiempo de cuarentena, pero sí la preocupación ahora pasa más por el otro lado que estamos viendo ahora de la falta de insumos en los hospitales, que es un problema que justamente mostraron recién lo que está pasando en Santa Rosa de la Guaragú. Creo que nuestros colegas y nosotros mismos aquí todavía nos sentimos un poco desprotegidos justamente con todo lo que pasó en estos días, aún más. Y eso se suma a que va a salir un 58-60% probablemente de la población laboral el lunes. O sea, muchas personas que van a salir al mismo tiempo, y que realmente allí creo que los organismos de control es lo que también yo creo que no sé si están totalmente adecuados para controlar justamente, valga la redundancia, de eso. Así como están las cosas, por lo que nos dijo el ministro del Interior, ya no se va a insistir mucho con los controles que veníamos viendo, tipo retenes en la vía pública, en las principales vías de acceso, sino que supuestamente van a ir verificando locales, comerciales, industrias. No sé cuánta efectividad tendrá eso. Doctor, ¿podemos agregar algunos ítems a la lista de síntomas del coronavirus para que la gente esté atenta también a algunas señales que el cuerpo le puede dar? Sí, evidentemente uno de los principales problemas de este virus y en general de muchos virus que tienen un comportamiento bastante impredecible, en especial este tiene síntomas que pueden ser la mayoría muy específicos de cuadros respiratorios, como tos, dolor de garganta, fiebre y todo lo que ya conocíamos, pero aparte tiene otros síntomas que pueden ser como la pérdida del olfato, del gusto. Pueden presentarse solo con diarrea. Tenemos en este momento internado un paciente que solamente tuvo diarrea, por ejemplo. Ni fiebre, nada más. No tuvo nada más que diarrea, se le había hecho la prueba porque viajó al exterior. Claro. Es decir, la forma de presentación es muy heterogénea. Justamente eso es lo que hace que el personal de salud esté muy expuesto, porque de repente te viene un paciente que vos le preguntás en el triage, la parte inicial de dónde dirigir los pacientes, le preguntás si tiene tos, fiebre o catarro, y te dice que no. Entonces se le dirige a otro lado donde hay gente que tal vez no esté vestida con la forma correcta o adecuada para recibir pacientes con probable COVID, y ahí empiezan los problemas de infección. En este momento tenemos que considerar a todos los pacientes potencialmente COVID, y no solamente a los pacientes, a todas las personas. Creo que el famoso modo COVID de vivir del cual tanto se habla significa que tenemos nosotros que considerarnos portadores de la infección y así pensar para mantener las distancias y mantener las medidas higiénicas para poder prevenir, ¿verdad? Doctor, un tema bastante preocupante también es el tema tabú que se está generando con respecto al COVID. Y esto en el sentido de que mucha gente teme ser estigmatizada solamente por ser un caso sospechoso o por presentar síntomas. ¿Qué importancia tiene que la gente colabore en el sentido de ir a hacerse las pruebas en caso de ser un caso sospechoso, y en caso de confirmarse, proveer la información correcta, como el caso de San Pedro, por ejemplo, ahora? Absolutamente. El miedo al estigma es algo que es muy propio de nuestro país. Lo hemos vivido, y los que hacemos neumología vemos mucho con la tuberculosis. Claro. La tuberculosis es una enfermedad muy estigmatizada, y estamos viendo peores cosas inclusive con el COVID. Y sabemos que no debería ser así, que es una patología que probablemente el 60-70% de la población en algún momento la vamos a padecer, como los cuadros gripales anuales. Algunos se verán con más severidad que otros, pero no podemos estigmatizar a la gente por tener una enfermedad, porque evidentemente nadie busca enfermarse, ni siquiera conocemos muy bien todavía quién fue el que transmitió, hay muchos casos sin nexo. Es decir, sí podemos tal vez de repente reclamarle a la gente que no tomó las medidas, por ejemplo, un cumpleaños.
En este momento está prohibido un cumpleaños, no podemos nosotros realizar una actividad así, una boda, o lugares donde puede haber mucha gente, donde tenemos la responsabilidad nosotros de asumir que allí podemos ser foco de contagio. A ver, doctor, hay reportes oficiales que dicen, y usted me va a corregir si no es así, y si es ahondar sobre el tema, 3 de cada 10 personas que enferman de COVID-19 son asintomáticos, en primer lugar. Y estos 3 contagian al 80% de la gente que contrae la enfermedad. Sí. Incluso algunos trabajos que cada vez son más alarmantes hablan de que pueden ser más los asintomáticos, que pueden llegar hasta el 50%. Incluso tenemos que considerar que hay un importantísimo grupo, entre 30 y 50, podemos decir ahora, que no van a tener ningún síntoma o tal vez tengan síntomas, le decimos nosotros pausisintomáticos, es decir, síntomas que uno considera que no son nada, de repente un propio carraspeo, un dolorcito de cabeza, amaneció mareado un día, y simplemente esas cosas que el paciente considera que no son nada importantes, y esas son las personas que se consideran realmente asintomáticas, es decir, no consultan por ningún síntoma, de repente en los screening o porque se sabe que es contacto de alguien, se le hace la prueba y da positivo, ¿verdad? Eso aquí mismo, dentro de ya los 240 casos que tenemos, tuvimos un porcentaje bastante importante de asintomáticos también. Esos números también se cumplen aquí, ¿verdad? Ahora, doctor, yo siendo una persona, digamos, sana, que no presenta ningún tipo de síntomas, ¿puedo irme a hacer esa prueba? Y si me la hago, aún siendo asintomática, ¿el resultado será negativo? La sensibilidad de la prueba, es decir, el porcentaje de que la prueba te dé positivo es menor cuando no tenés síntomas. Hablamos de los asintomáticos que sí pueden dar positivo, pero la probabilidad de que te dé positivo si no tenés síntomas es bastante menor. No sabemos exactamente cuánto menor, pero es bastante menor que cuando tenés síntomas. Y específicamente cuando empezamos a tener síntomas, a partir del 5.º día es donde hay más carga viral y donde se recomienda hacer la prueba. Los asintomáticos se calcula que pueden llegar a tener también una carga viral relativamente alta, por eso dan positivo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que aún no sabemos en cuanto a la sensibilidad de la prueba. Ahora, si yo soy asintomático en este momento y me voy a un lugar para hacer la prueba, es muy probable que no te la haga el ministerio, porque en este momento no entra dentro de las prioridades, porque hay todavía problemas en cuanto a los insumos, etcétera, que es algo a lo cual hay que solucionar, algo a lo que hay que llegar, por ejemplo, ahora estamos haciendo casi 600 pruebas, lo ideal sería llegar por lo menos a 1.000, hacer testeos aleatorios, incluso en las casas, ir por zonas, por barrios, ir a tomar pruebas en las personas que no tienen síntomas y tratar de identificar rápido. El mayor desafío en esta cuarentena inteligente va a ser identificar rápido a los pacientes positivos. Ese es el famoso mapeo que se pretende realizar justamente para tratar de tener e identificar los sectores de gente que podría estar justamente infectada, pero sin saberlo. Volviendo al tema de la reflexión que hizo el compañero Aníbal, de que una persona, yo puedo estar al lado de un asintomático, él está bien, entre comillas, pero está con el COVID-19 y puedo compartir. De ahí viene la importancia, como decías vos, doctor, del estado permanente del COVID-19, de protegerme yo como si estuviese enfermo, pero en realidad para evitar que él me contagie. Es así mismo. Y él no te va a contagiar por vía aérea porque no tiene tos, no estornuda, no tiene catarro, pero sí él de repente se tocó la nariz, no se lavó las manos, tocó el bolígrafo y te pasa el bolígrafo. En el ambiente laboral es muy común, préstame tu bolígrafo, ¿verdad? El bolígrafo puede ser un foco de contagio, ¿verdad? Que tal vez no sea el foco principal, pero puede ser. Claro, de ahí viene la premisa esta de que el virus no viene a nosotros y nosotros vamos al virus. Así mismo, el virus no va a entrar a nuestra casa, nosotros somos los que salimos en busca, y el virus tampoco está en el aire, sino que está en las personas, nosotros somos los que transmitimos. Doctor, hablando de aire, un tema bastante común también, se viene la temporada de invierno, se anuncia para la próxima semana, por ejemplo, solamente 7 grados. ¿Qué pasa con los alérgicos? Porque en algún momento dado vamos a tener que presentar todos los síntomas de COVID que son similares a un resfrío, básicamente, ¿no? Sí. Se van a disparar los casos de influenza seguramente, porque no hay vacunas para todos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos preparados para esa época? Y en verdad es nuestra preocupación también. Yo creo que no va a haber forma de diferenciar los síntomas, a simple vista por lo menos no, tal vez haciendo radiografías u otros estudios más
más profundos podamos hacer alguna diferenciación, pero así en consultorio, y yo creo que ahí van a estar los grandes problemas, y por lo cual insistimos mucho nosotros los médicos en tener los medios de seguridad, porque puede ser una simple gripe como puede ser un paciente con COVID, con una alta carga viral que te contagie. No va a haber forma de diferenciar eso, no hay ninguna forma sintomáticamente hablando al menos de diferenciar un cuadro de influenza o de una gripe común o de un COVID, porque si bien tienen algunas características más comunes en una que en otro, puede incluso que se sobrepongan ambas. Es decir, yo puedo tener influenza y puedo tener COVID al mismo tiempo. De hecho, Estados Unidos reporta incluso un 20% de población que ha tenido los dos virus en forma concomitante. También puedo tener un cuadro gripal o un cuadro de rinitis alérgica y aparte tener COVID. Podemos tener un paciente con tuberculosis que pueda tener también COVID. Es decir, se nos suma un nuevo germen a la ya conocida bacteriología y virología que manejamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos entonces, doctor? ¿En qué momento decidimos ir a una sala de urgencias? ¿Podemos esperar unos días con los síntomas? Por esa situación que usted explica, de llegar y poder contagiar a más gente que no tiene la bioseguridad correspondiente. Entonces, ¿en qué punto decimos, esto no da más, tengo que acudir a un centro asistencial? Claro, ahora lo principal, en este momento lo principal es hablar de los pacientes asmáticos, alérgicos, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, los pulmonares crónicos o los respiratorios crónicos deben estar en este momento bien tratados, con toda su medicación adecuada, para justamente no tener síntomas que puedan confundir con una enfermedad, ¿verdad? Si bien nosotros tomamos a veces de referencia la fiebre e incluso nos toman la temperatura antes de entrar a cada lugar, sabemos que la fiebre solamente está presente en un 60% de los pacientes en la etapa previa, inicial. Sí, en los pacientes que se internan casi todos hacen fiebre durante la internación, pero puede que haya muchos pacientes, probablemente un poco más de la mitad, que no hagan fiebre en algún momento. Entonces ahí es donde empieza a complicarse más el tema. Sí, lo que pedimos a la gente es que tome de referencia, digamos, la aparición de síntomas que no son usuales en ellos. Es decir, el alérgico estornuda a la mañana temprano, eso le va pasando con el correr de las horas, él le chorrea la nariz, pero al salir al sol probablemente eso mejore con el correr de las horas. Sí. Esa es una rinitis alérgica típica, pero si ese estornudo se vuelve demasiado frecuente o esa tos no mejora con el correr de las horas, no mejora con el antialérgico o empieza a presentar fiebre, es el momento de ir a consultar, ¿verdad? Doctor, lo conoce Paulo Dybala, sí, jugador argentino, sí, exactamente. ¿Qué pasa con él? No sé si leyó algo al respecto, sí, o está informado. Hace 50 días que está de cuarentena él. Sí. Es la cuarta vez que le sale positivo la prueba. Creo que la quinta. ¿La quinta ya? ¿La quinta? Quedamos cortos. ¿Arrastra tanto tiempo una situación? Sí. ¿O cuál es su caso? Porque me decía, asintomático, gente que no presenta, pero él está... Él no tuvo ningún síntoma y dio pruebas de PCR positivas. Ese es una de las grandes incógnitas de este virus. Hay reportes de casos que puede llegar incluso hasta 2 meses la positividad de la PCR. En el caso de Paulo Dybala es uno de los que va a ser seguramente uno de los más llamativos, pero él no tiene ningún síntoma, o sea, él es portador del virus, pero portador sano, asintomático. Él no está enfermo, pero está infectado, que no es lo mismo estar enfermo que infectado. Entonces, la duda es si él puede contagiar. Y esa era, sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Estar enfermo o infectado? Porque en realidad la esposa también dio positivo. En un momento ambos tenían coronavirus. Ahora ella está curada, entre comillas, pero él sigue positivo. ¿Ella puede volver a infectarse, a contagiarse? De hecho, ella ya estuvo infectada, sí, y lo que no sabemos todavía es la potencia de los anticuerpos. Evidentemente creemos que todos los virus dejan anticuerpos, pero lo que no sabemos es si estos anticuerpos van a protegernos mucho tiempo, poco tiempo o nada. O sea, el tema de la inmunidad es todavía una incógnita, doctor. El tema de la inmunidad es una incógnita, hay varias teorías, algunas no tan positivas, otras un poco más optimistas, pero la realidad es que es irresponsable en este momento hablar todavía de que vamos a tener inmunidad o que el que tuvo ya positivo puede irse a la calle sin nada, porque no lo sabemos. Y lo de Paulo Dybala es una muestra. Él evidentemente no sabemos si la muestra que se le hizo detectó tal vez el virus, pero un virus ya mucho menos
patógeno mucho menos potente o incluso un virus muerto, eso no lo sabemos. Un caso muy especial, el tema, volviendo nada más a la cuestión esta de futbolista, porque nos referimos a un deportista de un entrenamiento. Un estilo de vida sano, ¿verdad? Exactamente, sí. Donde tiene justamente una preparación física, un cuidado especial. Y veía otros reportes de otros clubes también donde hacían referencia a sus jugadores en estado complicado de problemas de respiración, pulmonares, con muchos problemas para respirar, gente que temía dormir porque presumía que iba a morir durmiendo por falta de respiración. Eso, un cuerpo sano, de alto entrenamiento, y otras personas que asintomáticas, gente adulta mayor que prácticamente no tiene nada. ¿Qué explicación le da con relación al virus, dependiendo de cada uno, de cada cuerpo? El virus y en general todas las infecciones que se producen dependen mucho del huésped, es decir, la persona la cual recibe la infección depende mucho de nuestra inmunidad natural. O sea, evidentemente, si tenemos muchos problemas, diabetes, hipertensión, obesidad, si somos fumadores, si somos pacientes con cuadros respiratorios crónicos, pacientes oncológicos, nuestras defensas están un poco más deterioradas y el virus es más probable que pueda producir más síntomas o incluso un cuadro más grave. Ahora, la posibilidad de infectarnos es la misma en todos, desde un sano hasta una persona mayor con muchas comorbilidades, la posibilidad de contagiarnos es la misma. La diferencia está en la progresión de la enfermedad hacia cuadros severos que se ve más en las personas vulnerables, ya sea por la edad o por las comorbilidades, ¿verdad? Pero estamos hablando de un deportista joven, sano, en el caso con de entrenamiento. Él está infectado, se contagió, pero él prácticamente, escuché una entrevista donde no tuvo síntomas. Dybala, pero hubo otros casos de futbolistas que estaban en Inglaterra con problemas respiratorios. Claro, y habría que ver cada caso. Sí. Depende mucho de cada cuerpo. Hay muchos futbolistas que también son fumadores o que también tienen cuadros asmáticos, pero están siendo tratados constantemente. Habría que ver cada caso en particular. Doctor, hablamos en un principio, bueno, siempre tenemos mucha información falsa. En Internet, sobre todo, hay todo tipo de información. De hecho, que hablábamos esta semana, los fumadores tienen más resistencia al virus porque la nicotina genera, estábamos prácticamente algunos ya felices en relación a eso, pero finalmente era falso. ¿Qué pasa con esto que al principio se creía que era solamente una afección respiratoria y después empezó a entenderse por la parte hematológica? O sea, estamos hablando de la posible trombosis. Eso en relación a qué tipo de medicación se está teniendo en cuenta para el tratamiento. Claro. Sí, en verdad la enfermedad predominante sigue siendo respiratoria. Sigue siendo respiratoria. Lo que corrió de que era una neumonía, en verdad fue un error de la publicación en sí, que después cuando salió la publicación, que finalmente no eran 70 autopsias, sino que eran 38, el propio documento habla de que lo que encontraron fueron cuadros de neumonía. Ahora, las neumonías severas en los pacientes críticos produce lo que se llama un distrés respiratorio, es decir, los pulmones se vuelven más rígidos y generan una sustancia que es una sustancia viscosa que hace que pierda la elasticidad del pulmón. Eso es lo que genera una predisposición a que haya una liberación enorme de células inflamatorias que también van a inflamar los vasos arteriales y van a producir o puede producir sangrados en algunas ocasiones, pero lo que se vio en estos trabajos era que producía más trombosis, es decir, se juntaban las plaquetas y se formaban coágulos y estos trombos trancaban básicamente las arterias o las venas y producían que no llegue sangre a zonas preferenciales del pulmón o de otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Eso siempre nosotros en los pacientes severos ya lo venimos viendo. Las neumonías graves producen más trombosis o los pacientes con distrés normalmente, bueno, no normalmente, pueden producir en una frecuencia importante la trombosis. Yo creo que lo de la información que mencionaban ahí en verdad no es algo muy nuevo, sino que es algo que en las terapias intensivas, ya incluso aquí en Paraguay, se viene haciendo hace tiempo. Lo de la profilaxis antitrombótica es algo que cualquier terapista lo maneja muy bien y que aquí se hace en Paraguay. Y en el hospital que estamos manejando los pacientes internados también lo venimos haciendo en las dosis profilácticas. Ahora, gracias a Dios no tuvimos una explosión de internados. En este momento tenemos 3 internados en el INERAM y sí a todos los pacientes le hacemos profilaxis. O sea, ustedes están tratando con la medicación tradicional de neumonía, porque también mucha gente salió a comprar medicación de manera desesperada cuando se tiraban algunos nombres, ¿verdad? Hay medicación que están en etapas experimentales. Hay que ser bien claros que lastimosamente no hay ninguna medicación que
haya comprobada eficacia de que sirven, pero sí estamos usando los medicamentos que están en fase de experimentación y con el consentimiento del paciente, claro, lógicamente se usa porque es lo que se está usando en los protocolos de todo el mundo y bueno, iremos definiendo con el tiempo realmente si fue el medicamento el que hizo que nuestro paciente mejore o el paciente iba nomás luego a mejorar como ocurre con muchos virus. Hay que entender que los virus mayormente se curan solos. Normalmente no existe prácticamente un antivirus eficaz, porque la propia influenza, que la solemos tratar con un antiviral que aparecía como lo máximo y la panacea en la epidemia de la influenza, hoy sabemos que tampoco mata al virus, sino que lo que reduce simplemente son los síntomas. Y lo mismo pasa con las medicaciones que estamos viendo ahora. Yo creo que hasta tanto no tengamos una vacuna o hasta tanto no tengamos terminados los grandes trabajos que están en curso en este momento, que van a estar para fines de mayo, no vamos a tener una idea bien clara del tratamiento. Doctor, se hablaba en primer momento de que era una enfermedad que no afectaba a los niños, pero sabemos que las investigaciones avanzan día a día, surgen cosas nuevas. Le quiero comentar un caso que nos llega desde Reino Unido. Dice, las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron que detectaron una nueva enfermedad inflamatoria que afecta solamente a niños y que podría estar relacionada con el coronavirus. En un comunicado dirigido a los médicos, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra señaló que hay una terrible preocupación acerca de que un nuevo síndrome inflamatorio relacionado con el COVID-19 esté surgiendo en niños de todas las edades y que pueda haber otro patógeno infeccioso todavía no identificado. En la comunidad médica se habla de este tipo de casos, no sé si decir aislados, pero de que si se habla de que un comunicado emite una alerta, debe ser un caso grave, ¿no? Son casos aislados, en verdad, y vuelvo a aclarar, los niños tienen la misma predisposición de infectarse que los adultos. Gracias a Dios los niños no tienen muchas posibilidades de presentar la enfermedad florida ni presentar los cuadros graves. Estos casos que están siendo relatados ahora están bajo estudios y aparecen lesiones cutáneas, aparecen lesiones intestinales inflamatorias, como la que mencionan estos trabajos, o más bien estos reportes, porque no son trabajos de investigación, son reportes de colegas que ven una cosa y empiezan a alertar, y esto hasta tanto no podamos tener mayor cantidad de casos. Gracias a Dios toda la literatura que exista en todos los países que tuvieron una epidemia grande hablan de que son pocos los chicos que han tenido casos severos, y eso es para nosotros muy bueno, porque justamente es una población muy vulnerable a la cual va a costar mucho sostener y tratar con estos medicamentos que estamos utilizando hoy día. Por suerte no tenemos muchos casos en niños, ¿verdad? Doctor, se hablaba también de que las personas que tuvieron la necesidad de ingresar a terapia intensiva o intermedia debido a sus complicaciones por coronavirus hoy presentan secuelas a nivel respiratorio. ¿Esto es así y en qué porcentaje de estos pacientes? Es así. Los países que Italia, España y mayormente China, que son los que están, digamos, con más experiencia de pacientes que pudieron lograr salir. Hay que entender que el paciente cuando ingresa en ventilación mecánica entra en un sistema que la máquina respira por él. Eso genera diferentes valores de presión dentro del tórax, de valores altos de oxígeno por momentos, y eso dentro del contexto de la enfermedad puede generar daño, y lo que quedan son pulmones, como les dije hace rato, pulmones rígidos. Eso se llama fibrosis pulmonar, y hoy se está viendo muchos pacientes que lograron sobrevivir a la enfermedad, que lograron salir de terapia intensiva, que quedaron con esas secuelas fibróticas, como otros pacientes que vemos aquí. Aquí la tuberculosis, por ejemplo, deja muchas secuelas fibróticas y también produce dificultad respiratoria en los pacientes que no son tratados a tiempo, y básicamente el COVID genera algo similar. Finalmente, doctor, antes de cerrar, volver a insistir sobre este tema que charlábamos al arrancar, del por qué la importancia finalmente del rechazo de estos insumos que no reunían las condiciones técnicas requeridas por salud pública, y hablamos justamente de la necesidad. En el caso de San Pedro no tienen luego. Imagínate si tienen y no reúnen las condiciones, doctor, ¿no? Sí, realmente eso es lo que más nos está preocupando a todos. Si vos te fijas, todos los chats ahora de los médicos, estamos todos muy preocupados porque pasaron muchos días, realmente todos pusimos muchísimo esfuerzo,
Y incluso que nosotros que venimos hablando por todos los medios de prensa, decíamos que este era el momento de prepararnos para la guerra. Y yo estoy en Irán estamos un poco más preparados, no sabemos igual hasta cuándo podemos tener los insumos, porque al tener más pacientes es más probable que se nos acabe más rápido. Entonces lo que nos preocupa es que va a llegar un momento, como ocurrió en todo el mundo, que nos podemos quedar sin insumos, y lo que ocurrió ahora es realmente muy malo. Yo creería que hasta imperdonable, porque jugar así con la voluntad y la salud de los profesionales de la salud es realmente algo terrible, ¿verdad? Y en estas condiciones, doctor, ¿podemos arrancar con la fase 1 el lunes? Mira, yo te podría decir que no desde mi punto de vista, pero entiendo que hay muchísimas cosas que están en juego y realmente entiendo que hay gente que ya no tiene que comer, hay mucha gente que ya la economía le está apretando. Creo yo que no sería prudente si es que no logramos darle a todos los médicos recibir todos los medios de bioseguridad adecuados y que los hospitales estén preparados para recibir mucho más volumen. Ahora, lo que se logró con la cuarentena es que los hospitales no sean el primer frente de batalla. Hoy por hoy la cuarentena logró que nosotros en los hospitales estemos controlando la enfermedad. Los hospitales no están saturados, no están colapsados. Logramos recibir los pacientes, darle una adecuada atención, poder entender cuáles pueden llegar a ser potencialmente COVID o no. Es decir, ese tiempo, si viene mucha gente de golpe, no lo vamos a tener. Y para ello tenemos que estar todos preparados con las ropas adecuadas, con los mecanismos adecuados, que si en este momento, yo no sé exactamente el porcentaje, pero sé que hay mucha gente en el interior que no tiene estos equipos, me parece que puede ser hasta irresponsable. Doctor Fusilo, gracias por su presencia esta noche, como siempre un placer. Y bueno, ojalá que dentro de una semana podamos hablar del mejor escenario y no del peor, como siempre uno arranca ante esta situación. Y bueno, más que nada la conciencia de nuestros conciudadanos de la importancia de cuidarnos y de cuidar a todos también, ¿eh? Así es, hay que ser optimista, creo que sí. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. El doctor José Fusilo, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Bueno, desde el próximo lunes 4 de mayo comienza la primera fase de esto que dicen ellos se va a llamar la cuarentena inteligente, donde se va a comenzar a ceder en algunas actividades comerciales para mover la economía. Pero, a ver, ¿qué dicen los médicos especialistas con relación a este tema? ¿Cuáles son las perspectivas que manejan sobre lo que podría ocurrir? Y lo hemos invitado esta noche al doctor José Fusilo, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, a quien agradecemos su tiempo. Y bueno, ya la primera pregunta, doctor, buenas noches. ¿Cuál es tu percepción de lo que podría pasar la próxima semana con esto de la cuarentena inteligente? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que todos estamos pendientes de lo que va a ocurrir. Evidentemente era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Hay que sacar la cabeza debajo del agua lentamente. Esperemos y tenemos la esperanza nosotros de que lo vamos a ir haciendo bien al inicio, porque creo que hemos aprendido bastante en este tiempo de cuarentena, pero sí la preocupación ahora pasa más por el otro lado que estamos viendo ahora de la falta de insumos en los hospitales, que es un problema que justamente mostraron recién lo que está pasando en Santa Rosa de la Guaragüe. Creo que nuestros colegas y nosotros mismos aquí todavía nos sentimos un poco desprotegidos justamente con todo lo que pasó en estos días, aún más. Y eso se suma a que va a salir un 58-60% probablemente de la población laboral el lunes. O sea, muchas personas que van a salir al mismo tiempo y que realmente allí creo que los organismos de control es lo que también yo creo que no sé si están totalmente adecuados para controlar justamente, valga la redundancia de eso. Así como están las cosas, por lo que nos dijo el ministro del Interior, ya no se va a insistir mucho con los controles que veníamos viendo, tipo retenes en la vía pública, en las principales vías de acceso, sino que supuestamente van a ir verificando locales, comerciales, industrias, no sé cuánta efectividad tendrá eso. Doctor, ¿podemos agregar algunos ítems a la lista de síntomas del coronavirus para que la gente esté atenta también a algunas señales que el cuerpo le puede dar? Sí, evidentemente uno de los principales problemas de este virus y en general de muchos virus que tienen un comportamiento bastante
impredecibles, en especial este tiene síntomas que pueden ser la mayoría muy específicos de cuadros respiratorios como tos, dolor de garganta, fiebre y todo lo que ya conocíamos, pero aparte tiene otros síntomas que pueden ser como la pérdida del olfato, del gusto, pueden presentarse solo con diarrea. Tenemos en este momento internado un paciente que solamente tuvo diarrea, por ejemplo. Ni fiebre, nada más. No tuvo nada más que diarrea, se le había hecho la prueba porque viajó al exterior. Claro. Es decir, la forma de presentación es muy heterogénea. Justamente eso es lo que hace que el personal de salud esté muy expuesto, porque de repente te viene un paciente que vos le preguntás en el triage, la parte inicial de dónde dirigir los pacientes, preguntás si tiene tos, fiebre o catarro y te dice que no. Entonces se le dirige a otro lado donde hay gente que tal vez no esté vestida con la forma correcta o adecuada para recibir pacientes con probable COVID. Y ahí empiezan los problemas de infección. En este momento tenemos que considerar a todos los pacientes potencialmente COVID y no solamente a los pacientes, a todas las personas. Creo que el famoso modo COVID de vivir del cual tanto se habla significa que tenemos nosotros que considerarnos portadores de la infección y así pensar para mantener las distancias y mantener las medidas higiénicas para poder prevenir, ¿verdad? Doctor, un tema bastante preocupante también es el tema tabú que se está generando con respecto al COVID. Y esto en el sentido de que mucha gente teme ser estigmatizada solamente por ser un caso sospechoso o por presentar síntomas. ¿Qué importancia tiene que la gente colabore en el sentido de ir a hacerse las pruebas en caso de ser un caso sospechoso y en caso de confirmarse, proveer la información correcta, como el caso de San Pedro, por ejemplo, ahora? Absolutamente. El miedo al estigma es algo que es muy propio de nuestro país. Lo hemos vivido y los que hacemos neumología vemos mucho con la tuberculosis. Claro. La tuberculosis es una enfermedad muy estigmatizada y estamos viendo peores cosas inclusive con el COVID. Y sabemos que no debería ser así, que es una patología que probablemente el 60-70% de la población en algún momento la vamos a padecer, como los cuadros gripales anuales. Algunos se verán con más severidad que otros, pero no podemos estigmatizar a la gente por tener una enfermedad, porque evidentemente nadie busca enfermarse, ni siquiera conocemos muy bien todavía quién fue el que transmitió, hay muchos casos sin nexo. Es decir, sí podemos tal vez de repente reclamarle a la gente que no tomó las medidas, por ejemplo, un cumpleaños. En este momento está prohibido un cumpleaños, no podemos nosotros realizar una actividad así, una boda, o lugares donde puede haber mucha gente, donde tenemos la responsabilidad nosotros de asumir que allí podemos ser foco de contagio. A ver, doctor, hay reportes oficiales que dicen, y usted me va a corregir si no es así, y si es ahondar sobre el tema, 3 de cada 10 personas que enferman de COVID-19 son asintomáticos, en primer lugar. Y estos 3 contagian al 80% de la gente que contrae la enfermedad. Sí. Incluso algunos trabajos que cada vez son más alarmantes hablan de que pueden ser más los asintomáticos, que pueden llegar hasta el 50%. Incluso tenemos que considerar que hay un importantísimo grupo, entre 30 y 50, podemos decir ahora, que no van a tener ningún síntoma o tal vez tengan síntomas, le decimos nosotros pausisintomáticos, es decir, síntomas que uno considera que no son nada, de repente un propio carraspeo, un dolorcito de cabeza, amaneció mareado un día, y simplemente esas cosas que el paciente considera que no son nada importantes, y esas son las personas que se consideran realmente asintomáticas, es decir, no consultan por ningún síntoma, de repente en los screening o porque se sabe que es contacto de alguien, se le hace la prueba y da positivo, ¿verdad? Eso aquí mismo, dentro de ya los 240 casos que tenemos, tuvimos un porcentaje bastante importante de asintomáticos también. Esos números también se cumplen aquí, ¿verdad? Ahora, doctor, yo siendo una persona, digamos, sana, que no presenta ningún tipo de síntomas, ¿puedo irme a hacer esa prueba? Y si me la hago, aún siendo asintomática, ¿el resultado será negativo? La sensibilidad de la prueba, es decir, el porcentaje de que la prueba te dé positivo es menor cuando no tenés síntomas. Hablamos de los asintomáticos que sí pueden dar positivo, pero la probabilidad de que te dé positivo si no tenés síntomas es bastante menor. No sabemos exactamente cuánto menor, pero es bastante menor que cuando tenés síntomas. Y específicamente cuando empezamos a tener síntomas, a partir del 5.º día es donde hay más carga viral y donde se recomienda hacer la prueba.
Los asintomáticos se calcula que pueden llegar a tener también una carga viral relativamente alta, por eso dan positivo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que aún no sabemos en cuanto a la sensibilidad de la prueba. Ahora, si yo soy asintomático en este momento y me voy a un lugar para hacer la prueba, es muy probable que no te la haga el ministerio, porque en este momento no entra dentro de las prioridades, porque hay todavía problemas en cuanto a los insumos, etcétera, que es algo a lo cual hay que solucionar, algo a lo que hay que llegar, por ejemplo, ahora estamos haciendo casi 600 pruebas, lo ideal sería llegar por lo menos a 1000, hacer testeos aleatorios, incluso en las casas, ir por zonas, por barrios, ir a tomar pruebas en las personas que no tienen síntomas y tratar de identificar rápido. El mayor desafío en esta cuarentena inteligente va a ser identificar rápido a los pacientes positivos. Ese es el famoso mapeo que se pretende realizar justamente para tratar de tener e identificar los sectores de gente que podría estar justamente infectada, pero sin saberlo. Volviendo al tema de la reflexión que hizo el compañero Aníbal, de que una persona, yo puedo estar al lado de un asintomático, él está bien, entre comillas, pero está con el COVID-19 y puedo compartir. De ahí viene la importancia, como decías vos, doctor, del estado permanente del COVID-19, de protegerme yo como si estuviese enfermo, pero en realidad para evitar que él me contagie. Es así mismo. Y él no te va a contagiar por vía aérea porque no tiene tos, no estornuda, no tiene catarro, pero sí él de repente se tocó la nariz, no se lavó las manos, tocó el bolígrafo y te pasa el bolígrafo. En el ambiente laboral es muy común, préstame tu bolígrafo, ¿verdad? El bolígrafo puede ser un foco de contagio, ¿verdad? Que tal vez no sea el foco principal, pero puede ser. Claro, de ahí viene la premisa esta de que el virus no viene a nosotros y nosotros vamos al virus. Así mismo, el virus no va a entrar a nuestra casa, nosotros somos los que salimos en busca, y el virus tampoco está en el aire, sino que está en las personas, nosotros somos los que transmitimos. Doctor, hablando de aire, un tema bastante común también, se viene la temporada de invierno, se anuncia para la próxima semana, por ejemplo, solamente 7 grados. ¿Qué pasa con los alérgicos? Porque en algún momento dado vamos a tener que presentar todos los síntomas de COVID que son similares a un resfrío, básicamente, ¿no? Sí. Se van a disparar los casos de influenza seguramente porque no hay vacunas para todos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos preparados para esa época? Y en verdad es nuestra preocupación también. Yo creo que no va a haber forma de diferenciar los síntomas, a simple vista por lo menos no, tal vez haciendo radiografías u otros estudios más profundos podamos hacer alguna diferenciación, pero así en consultorio, y yo creo que ahí van a estar los grandes problemas, y por lo cual insistimos mucho nosotros los médicos en tener los medios de seguridad, porque puede ser una simple gripe como puede ser un paciente con COVID, con una alta carga viral que te contagie. No va a haber forma de diferenciar eso, no hay ninguna forma sintomáticamente hablando al menos de diferenciar un cuadro de influenza o de una gripe común o de un COVID, porque si bien tienen algunas características más comunes en una que en otro, puede incluso que se sobrepongan ambas. Es decir, yo puedo tener influenza y puedo tener COVID al mismo tiempo. De hecho, Estados Unidos reporta incluso un 20% de población que ha tenido los dos virus en forma concomitante. También puedo tener un cuadro gripal o un cuadro de rinitis alérgica y aparte tener COVID. Podemos tener un paciente con tuberculosis que pueda tener también COVID. Es decir, se nos suma un nuevo germen a la ya conocida bacteriología y virología que manejamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos entonces, doctor? ¿En qué momento decidimos ir a una sala de urgencias? ¿Podemos esperar unos días con los síntomas? Por esa situación que usted explica, de llegar y poder contagiar a más gente que no tiene la bioseguridad correspondiente. Entonces, ¿en qué punto decimos, esto no da más, tengo que acudir a un centro asistencial? Claro, ahora, lo principal, en este momento lo principal es hablar de los pacientes asmáticos, alérgicos, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, los pulmonares crónicos o los respiratorios crónicos deben estar en este momento bien tratados, con toda su medicación adecuada, para justamente no tener síntomas que puedan confundir con una enfermedad, ¿verdad? Si bien nosotros tomamos a veces de referencia la fiebre e incluso nos toman la temperatura antes de entrar a cada lugar, sabemos que la fiebre solamente está presente en un 60% de los pacientes en la etapa previa, inicial. Si en los pacientes que se internan casi todos hacen fiebre durante
la internación, pero puede que haya muchos pacientes, probablemente un poco más de la mitad, que no hagan fiebre en algún momento. Entonces ahí es donde empieza a complicarse más el tema. Sí, lo que pedimos a la gente es que tome de referencia, digamos, la aparición de síntomas que no son usuales en ellos. Es decir, el alérgico estornuda a la mañana temprano, eso le va pasando con el correr de las horas, él le chorrea la nariz, pero al salir al sol probablemente eso mejore con el correr de las horas. Sí. Esa es una rinitis alérgica típica, pero si ese estornudo se vuelve demasiado frecuente o esa tos no mejora con el correr de las horas, no mejora con el antialérgico o empieza a presentar fiebre, es el momento de ir a consultar, ¿verdad? Doctor, lo conoce a Paulo Dybala, sí, jugador argentino, sí, exactamente. ¿Qué pasa con él? No sé si leyó algo al respecto, sí, o está informado. Hace 50 días que está de cuarentena él. Sí. Es la cuarta vez que le sale positivo la prueba. Creo que la quinta. ¿La quinta ya? Quedamos cortos. ¿Arrastra tanto tiempo una situación? Sí. ¿O cuál es su caso? Porque me decís asintomático, gente que no presenta, pero él está... Él no tuvo ningún síntoma y dio pruebas de PCR positiva. Ese es una de las grandes incógnitas de este virus. Hay reportes de casos que puede llegar incluso hasta 2 meses la positividad de la PCR. En el caso de Paulo Dybala es uno de los que va a ser seguramente uno de los más llamativos, pero él no tiene ningún síntoma, o sea, él es portador del virus, pero portador sano, asintomático. Él no está enfermo, pero está infectado, que no es lo mismo estar enfermo que infectado. Entonces, la duda es si él puede contagiar. Y esa era, sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Estar enfermo o infectado? Porque en realidad la esposa también dio positivo. En un momento ambos tenían coronavirus. Ahora ella está curada, entre comillas, pero él sigue positivo. ¿Ella puede volver a infectarse, a contagiarse? De hecho, ella ya estuvo infectada, sí, y lo que no sabemos todavía es la potencia de los anticuerpos. Evidentemente creemos que todos los virus dejan anticuerpos, pero lo que no sabemos es si estos anticuerpos van a protegernos mucho tiempo, poco tiempo o nada. O sea, el tema de la inmunidad es todavía una incógnita, doctor. El tema de la inmunidad es una incógnita. Hay varias teorías, algunas no tan positivas, otras un poco más optimistas, pero la realidad es que es irresponsable en este momento hablar todavía de que vamos a tener inmunidad o que el que tuvo ya positivo puede irse a la calle sin nada, porque no lo sabemos. Y lo de Paulo Dybala es una muestra. Él evidentemente no sabemos si la muestra que se le hizo detectó tal vez el virus, pero un virus ya mucho menos patógeno, mucho menos potente, o incluso un virus muerto, eso no lo sabemos. Un caso muy especial, tema, volviendo nada más a la cuestión esta de futbolista, porque nos referimos a un deportista, claro, de un entrenamiento... Un estilo de vida sano, ¿verdad? Exactamente, sí, donde tiene justamente una preparación física, un cuidado especial, y veía otros reportes de otros clubes también donde hacían referencia a sus jugadores en estado complicado de problemas de respiración, pulmonares, con muchos problemas para respirar, gente que temía dormir porque presumía que iba a morir durmiendo por falta de respiración. Eso, un cuerpo sano, de alto entrenamiento, y otras personas que asintomáticas, gente adulta mayor que prácticamente no tiene nada. ¿Qué explicación le da con relación al virus, dependiendo de cada uno, de cada cuerpo? El virus y en general todas las infecciones que se producen dependen mucho del huésped, es decir, la persona la cual recibe la infección depende mucho de nuestra inmunidad natural. O sea, evidentemente, si tenemos muchos problemas, diabetes, hipertensión, obesidad, si somos fumadores, si somos pacientes con cuadros respiratorios crónicos, pacientes oncológicos, nuestras defensas están un poco más deterioradas y el virus es más probable que pueda producir más síntomas o incluso un cuadro más grave. Ahora, la posibilidad de infectarnos es la misma en todos, desde un sano hasta una persona mayor con muchas comorbilidades, la posibilidad de contagiarnos es la misma. La diferencia está en la progresión de la enfermedad hacia cuadros severos que se ve más en las personas vulnerables, ya sea por la edad o por las comorbilidades, ¿verdad? Pero estamos hablando de un deportista joven, sano, en el caso con de entrenamiento. Él está infectado, se contagió, pero él prácticamente, escuché una entrevista donde no tuvo síntomas. Dybala, pero hubo otros casos de futbolistas que estaban en Inglaterra con problemas respiratorios. Claro, y habría que ver cada caso. Sí. Tenés que tener Depende mucho de cada cuerpo. Hay muchos futbolistas que también son fumadores o que también tienen cuadros asmáticos, pero están siendo tratados constantemente. Habría que ver cada caso en particular. Doctor, hablamos en un principio, bueno,
bueno, siempre tenemos mucha información falsa. En Internet, sobre todo, hay todo tipo de información. De hecho, que hablábamos esta semana, los fumadores tienen más resistencia al virus porque la nicotina genera, estábamos prácticamente algunos ya felices en relación a eso, pero finalmente era falso. ¿Qué pasa con esto que al principio se creía que era solamente una afección respiratoria y después empezó a entenderse por la parte hematológica? O sea, estamos hablando de la posible trombosis. ¿Eso en relación a qué tipo de medicación se está teniendo en cuenta para el tratamiento? Claro. Sí, en verdad la enfermedad predominante sigue siendo respiratoria. Sigue siendo respiratoria. Lo que corrió de que era una neumonía, en verdad, fue un error de la publicación en sí, que después cuando salió la publicación, que finalmente no eran 70 autopsias, sino que eran 38, el propio documento habla de que lo que encontraron fueron cuadros de neumonía. Ahora, las neumonías severas en los pacientes críticos produce lo que se llama un distrés respiratorio, es decir, los pulmones se vuelven más rígidos y generan una sustancia que es una sustancia viscosa que hace que pierda la elasticidad del pulmón. Eso es lo que genera una predisposición a que haya una liberación enorme de células inflamatorias que también van a inflamar los vasos arteriales y van a producir o puede producir sangrados en algunas ocasiones, pero lo que se vio en estos trabajos era que producía más trombosis, es decir, se juntaban las plaquetas y se formaban coágulos y estos trombos trancaban básicamente las arterias o las venas y producían que no llegue sangre a zonas preferenciales del pulmón o de otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Eso siempre nosotros en los pacientes severos ya lo venimos viendo. Las neumonías graves producen más trombosis o los pacientes con distrés normalmente, bueno, no normalmente, pueden producir en una frecuencia importante la trombosis. Yo creo que lo de la información que mencionaban ahí en verdad no es algo muy nuevo, sino que es algo que en las terapias intensivas, ya incluso aquí en Paraguay, se viene haciendo hace tiempo. Lo de la profilaxis antitrombótica es algo que cualquier terapista lo maneja muy bien y que aquí se hace en Paraguay. Y en el hospital que estamos manejando los pacientes internados también lo venimos haciendo en las dosis profilácticas. Ahora, gracias a Dios no tuvimos una explosión de internados. En este momento tenemos 3 internados en el INERAM y sí a todos los pacientes le hacemos profilaxis. O sea, ustedes están tratando con la medicación tradicional de neumonía, porque también mucha gente salió a comprar medicación de manera desesperada cuando se tiraban algunos nombres, ¿verdad? Hay medicación que están en etapas experimentales. Hay que ser bien claros que lastimosamente no hay ninguna medicación que haya comprobada eficacia de que sirven, pero sí estamos usando los medicamentos que están en fase de experimentación y con el consentimiento del paciente, lógicamente se usa porque es lo que se está usando en los protocolos de todo el mundo y bueno, iremos definiendo con el tiempo realmente si fue el medicamento el que hizo que nuestro paciente mejore o el paciente iba nomás luego a mejorar como ocurre con muchos virus. Hay que entender que los virus mayormente se curan solos. Normalmente no existe prácticamente un antivirus eficaz, porque la propia influenza, que la solemos tratar con un antiviral que aparecía como lo máximo y la panacea en la epidemia de la influenza, hoy sabemos que tampoco mata al virus, sino que lo que reduce simplemente son los síntomas. Y lo mismo pasa con las medicaciones que estamos viendo ahora. Yo creo que hasta tanto no tengamos una vacuna o hasta tanto no tengamos terminados los grandes trabajos que están en curso en este momento, que van a estar para fines de mayo, no vamos a tener una idea bien clara del tratamiento. Doctor, se hablaba en primer momento de que era una enfermedad que no afectaba a los niños, pero sabemos que las investigaciones avanzan día a día, surgen cosas nuevas. Le quiero comentar un caso que nos llega desde Reino Unido. Dice, las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron que detectaron una nueva enfermedad inflamatoria que afecta solamente a niños y que podría estar relacionada con el coronavirus. En un comunicado dirigido a los médicos, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra señaló que hay una terrible preocupación acerca de que un nuevo síndrome inflamatorio relacionado con el COVID-19 esté surgiendo en niños de todas las edades y que pueda haber otro patógeno infeccioso todavía no identificado. En la comunidad médica se habla de este tipo de casos, no sé si decir aislados, pero de que si se habla de que un comunicado emite una alerta, debe ser un caso grave, ¿no? Son casos aislados, en verdad, y vuelvo a aclarar, los niños tienen la misma predisposición de infectarse que los adultos. Gracias a Dios los niños no tienen muchas posibilidades de presentar la enfermedad florida ni presentar los cuadros graves. Estos casos que están siendo relatados ahora están bajo estudios
y aparecen lesiones cutáneas, aparecen lesiones intestinales inflamatorias, como la que mencionan estos trabajos, o más bien estos reportes, porque no son trabajos de investigación, son reportes de colegas que ven una cosa y empiezan a alertar, y esto hasta tanto no podamos tener mayor cantidad de casos. Gracias a Dios, toda la literatura que exista en todos los países que tuvieron una epidemia grande hablan de que son pocos los chicos que han tenido casos severos, y eso es para nosotros muy bueno, porque justamente es una población muy vulnerable a la cual va a costar mucho sostener y tratar con estos medicamentos que estamos utilizando hoy día. Por suerte no tenemos muchos casos en niños, ¿verdad? Doctor, se hablaba también de que las personas que tuvieron la necesidad de ingresar a terapia intensiva o intermedia debido a sus complicaciones por coronavirus hoy presentan secuelas a nivel respiratorio. ¿Esto es así y en qué porcentaje de estos pacientes? Es así. Los países que Italia, España y mayormente China, que son los que están, digamos, con más experiencia de pacientes que pudieron lograr salir. Hay que entender que el paciente cuando ingresa en ventilación mecánica entra en un sistema que la máquina respira por él. Eso genera diferentes valores de presión dentro del tórax, de valores altos de oxígeno por momentos, y eso dentro del contexto de la enfermedad puede generar daño, y lo que quedan son pulmones, como les dije hace rato, pulmones rígidos. Eso se llama fibrosis pulmonar, y hoy se está viendo muchos pacientes que lograron sobrevivir a la enfermedad, que lograron salir de terapia intensiva, que quedaron con esas secuelas fibróticas, como otros pacientes que vemos aquí. Aquí la tuberculosis, por ejemplo, deja muchas secuelas fibróticas y también produce dificultad respiratoria en los pacientes que no son tratados a tiempo, y básicamente el COVID genera algo similar. Finalmente, doctor, antes de cerrar, volver a insistir sobre este tema que charlábamos al arrancar, del por qué la importancia finalmente del rechazo de estos insumos que no reunían las condiciones técnicas requeridas por salud pública, y hablamos justamente de la necesidad. En el caso de San Pedro no tienen luego. Imagínate si tienen y no reúnen las condiciones, doctor, ¿no? Sí, realmente eso es lo que más nos está preocupando a todos. Si vos te fijas, todos los chats ahora de los médicos, estamos todos muy preocupados porque pasaron muchos días, realmente todos pusimos muchísimo esfuerzo, y incluso que nosotros que venimos hablando por todos los medios de prensa, decíamos que este era el momento de prepararnos para la guerra, y yo estoy en Irán estamos un poco más preparados, no sabemos igual hasta cuándo podemos tener los insumos, porque al tener más pacientes es más probable que se nos acabe más rápido. Entonces lo que nos preocupa es que va a llegar un momento, como ocurrió en todo el mundo, que nos podemos quedar sin insumo, y lo que ocurrió ahora es realmente muy malo. Yo creería que hasta imperdonable, porque jugar así con la voluntad y la salud de los profesionales de la salud es realmente algo terrible, ¿verdad? Y en estas condiciones, doctor, ¿podemos arrancar con la fase 1 el lunes? Mira, yo te podría decir que no desde mi punto de vista, pero entiendo que hay muchísimas cosas que están en juego, y realmente entiendo que hay gente que ya no tiene que comer, hay mucha gente que ya la economía le está apretando. Creo yo que no sería prudente, si es que no logramos darle a todos los médicos recibir todos los medios de bioseguridad adecuados, y que los hospitales estén preparados para recibir mucho más volumen. Ahora, lo que se logró con la cuarentena es que los hospitales no sean el primer frente de batalla. Hoy por hoy la cuarentena logró que nosotros en los hospitales estemos controlando la enfermedad. Los hospitales no están saturados, no están colapsados. Logramos recibir los pacientes, darle una adecuada atención, poder entender cuáles pueden llegar a ser potencialmente COVID o no. Es decir, ese tiempo, si viene mucha gente de golpe, no lo vamos a tener. Y para ello tenemos que estar todos preparados con las ropas adecuadas, con los mecanismos adecuados, que si en este momento, yo no sé exactamente el porcentaje, pero sé que hay mucha gente en el interior que no tiene estos equipos, me parece que puede ser hasta irresponsable. Doctor Fusillo, gracias por su presencia esta noche, como siempre un placer. Y bueno, ojalá que dentro de una semana podamos hablar del mejor escenario y no del peor, como siempre uno arranca ante esta situación. Y bueno, más que nada la conciencia de nuestros conciudadanos de la importancia de cuidarnos y de cuidar a todos también, ¿eh? Así es, hay que ser optimistas, creo que sí. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. El doctor José Fusillo, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.